No, pero ese ya lo después, ya es computer. Les quería plantear, especialmente a todo el mundo, pero en particular a quienes recién están ingresando. UNI3 es una institución única en el Uruguay, es decir, en el Uruguay, pero pertenece a un movimiento en el mundo para sociabilizar y permitir la educación permanente durante toda la vida para aquellas personas que, habiendo terminado su etapa laboral, quieren seguir viviendo, aprendiendo y desarrollando su inteligencia y sus ganas de vivir. Ese movimiento surgió con el aumento de las expectativas de vida de las personas, que en los años 70, 80, cuando ya las personas empezaron a vivir 60, 65, 70, 75 años, como llegamos en este momento, o a 80 o más, tuvieron necesidad de hacer algo. O sea, quien deja de trabajar y quiere seguir con su vida activa, tiene que buscar maneras de hacerlo. Y lo que ofrece UNI3 es eso, la sociabilización a través de la educación no formal. O sea, lo que en todos los talleres que tiene el UNI3 en Montevideo o en el resto del país, el objetivo es el que haya un encuentro entre todas esas personas que tienen ese común denominador de el interés por seguir viviendo en forma activa. Y en este momento, o sea, lógicamente cuando todo era presencial, hablamos hace 2 años, cuando se concurría a las clases, cuando se concurría a los talleres, ya, o se concurría a los locales, ya ahí se le daba un folleto, se le explicaba que es UNI3, veían todas las opciones de talleres, y en los talleres mismos se daba una relación entre las personas que concurrían. Ahora, en este momento es todo virtual, es decir, todo lo hacemos así. Esperemos que no falte mucho para volver a lo presencial, pero todo nos hace pensar que esta situación va a permanecer mucho tiempo. O sea, hoy leía otro artículo en la misma orientación que he venido leyendo últimamente, de todos los científicos que dicen hay que aprender a convivir con el virus. O sea, hay que ir abriendo actividades de sociabilidad, pero siempre con los cuidados adecuados en cuanto al aforo, en cuanto, o sea, el distanciamiento social, que ahora, por ejemplo, se sacó a los niños, pero que si nosotros hoy o mañana decidimos reanudar la actividad presencial de UNI3, no vamos a eliminar el distanciamiento social. O sea, vamos a hacerlo quizás en vez de 2 metros sea 1,5 metros, pero siempre con el tapaboca puesto, siempre con los cuidados adecuados, con el alcohol en gel, bueno, con todo eso que venimos haciendo. Y eso va a seguir, o sea, y además otra cosa, la cantidad de personas que tenemos en los talleres a través de este mecanismo es mucho mayor que el que teníamos presencial. Porque nosotros presencial, en el local más grande que tiene la UNI3, llegaban a entrar 60, 70 personas. Y ahora, por ejemplo, en nuestro taller hay 164 personas. O sea que si no es a través del Zoom, sería imposible de dónde lo metemos. Ahora tendríamos que alquilar el Solís para poder dar las clases. O sea que todo esto se está analizando en UNI3 para ver cómo va a ser. Son los dos. Sí. Bueno, gracias. Y además les quería decir,
que nuestra UNI3 Montevideo es parte de la UNI3 que hay en 17 departamentos del Uruguay, y en algunos departamentos hay más de UNI3, más de una UNI3. Es más, hace 2 semanas tuvimos un Zoom con personas que querían hacer una UNI3 en la Floresta y otro que quería hacer una UNI3 en Las Piedras. Porque lógico, es una necesidad de las personas mayores, se quieren reunir, se quieren encontrar, quieren seguir activando. O sea, todo lo que hemos sido activos durante la vida, queremos seguir siendo activos y siguiendo pensando y buscando material, como ustedes después que termina un taller. Después que termina un taller, ustedes buscan material, leen el material, o sea, el taller en sí es como un iniciador para otras cosas. Y otra cosa que es decir, nosotros como UNI3 Uruguay somos parte además de un movimiento internacional, porque hay UNI3 en varios países de América Latina, y en este momento además UNI3 Uruguay está relacionándose con la Asociación Internacional de la tercera edad, que se llama AIUTA, Association International Third Age, que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene una ubicación en la mayor parte de los países del mundo. O sea que, es decir, se trata, por eso le decía, no es solo este taller o los otros que ustedes hayan elegido, sino que implica una disposición mental, una voluntad de la vida el participar del taller. Digo, en otras reuniones vamos a seguir un poquito profundizando cuáles son los conceptos básicos de UNI3, para ir manteniendo esa filosofía que es la que nos da el origen. Sí, cuya iniciadora en el Uruguay fue la maestra inspectora Alondra Bailey, que trajo la idea de Ginebra, y que con un grupo de personas empezó a desarrollar esto hace 38 años, y acá nosotros somos los herederos de ese grupo de personas que empezaron en Uruguay. Empezó en Montevideo, segundo después fue Artigas, que hizo una UNI3, aunque parezca increíble, y después se extendió al Uruguay, y después desde el Uruguay empezó a generarse la red americana. Y bueno, y una cosa respecto al taller. En el taller nosotros procuramos dar una visión de los lugares que visitamos de diversos puntos de vista. Históricos, geográficos, arquitectónicos, gastronómicos, o sea, pretendemos dar una visión que no sea solamente mostrar lugares, sino tratar de que esos lugares nos generen un conocimiento, nos desarrollen el conocimiento del lugar a visitar. Bueno, con esta cháchara primera vamos a entrar ahora sí, share screen, al taller de hoy, ¿está? Y ahora sí te va a abrir para compartir share sound. Bueno, hoy nos vamos a visitar un lugar que ya lo habíamos empezado en un taller que dio Raquel, que era un paseo que organizamos junto a todo el taller a la Sierra Gaúcha. Y que lo dividimos en parte, porque el paseo fue muy, muy extenso. Ya veo algunos que están asintiendo porque participaron de ese paseo. Y hoy nos toca recorrer Ventos Goncalves y Garibaldi. Y acá tienen la entrada,
la entrada a la ciudad que simula un tonel. O sea, en la zona esa, los toneles, acá en Uruguay cuando se guarda el vino, se guarda o en acero inoxidable o en barricas de roble, pero son chicas. Bueno, en Brasil todo es muy grande. Entonces los toneles que tienen tamaño más o menos como ese que está ahí. Y entonces cuando... No veo. No. Perdone, pero a veces, ahí está. Y entonces la entrada a Ventos Goncalves es a través de esto que simula un tonel de vino. Y si miramos Brasil, el continente enorme que es Brasil, la Sierra Gaúcha está ubicada en Río Grande do Sul. Y dentro de Río Grande do Sur está ubicado acá, en la parte norte de Río Grande do Sur. Perdón, Rubén, yo sí. no veo nada, ninguna imagen. El problema tuyo, porque todo lo demás ven. Perdón. Nadie más reclamó, Lidia. Vamos a... Perdón, ¿todos ven? ¿Están viendo? Está perfecto, gracias. Está perfecto. Entonces, ahí tenemos y acá lo tenemos Río Grande do Sur, las diversas zonas, y la Serra Gaúcha es esta zona la que estamos visitando en el día de hoy. Acá tienen una partecita ampliada de Río Grande do Sur. Quizás muchos visitaron esta parte, que es la región de las hortensias, está Gramado, Canela, Caxias do Sul. Y lo que vamos a visitar hoy es la región de la uva y del vino, acá que tienen Ventos Goncalves, Garibaldi, y luego la próxima vamos a ir acá a Carlos Barbosa. Este es el escudo de Ventos Goncalves, ven que es la capital brasilera del vino. Y estas es, así en un flash, las principales cosas que vamos a visitar en el día de hoy. Y vamos a ver los paisajes de la Sierra Gaúcha. Ahí se encuentra la naciente del río Uruguay, en esa zona de la Sierra Gaúcha. Y yendo hacia Ventos Goncalves se pasa por este río das Antas, que tiene este puente que ustedes pueden observar aquí. Ese puente fue construido en 1944 y se destaca por la geometría en arcos paralelos. Es el mayor puente en concreto armado construido en las Américas en esa época. Porque después acá nosotros tenemos puentes en cemento armado como el que en Punta del Este, yendo hacia la Barra, bueno, pero en esa época, 1944, era el mayor puente en concreto armado. Tiene 9 metros de ancho y 278 metros de altura, o sea, de largo, o sea, 2 cuadras 78. Y acá dice, bueno, que fue construido, comenzada la construcción entre 1948 y el 52, luego que se derrumbó el puente anterior que tenía ese río. Acá lo vuelven a tener más cerca, ven los dos arcos paralelos. En algún aspecto tenía un cierto parecido con un puente que había antes llegando a Rocha, muy, muy chiquito, era el puente que ahora lo tiraron abajo y hay otro puente totalmente diferente. Vamos a ver un videíto de cómo se observa la Sierra Gaúcha. Se ve precioso. El río.
Sí, porque salen en el, la sacamos para el grupo de WhatsApp. Bueno, observan la mata, como le llaman en Brasil, la mata de vegetación que tiene la sierra, la vegetación tan agarrada. Y en el recorrido vemos una pequeña cascada. Ya viene de arriba. Bueno, vamos siguiendo el recorrido, observando las características de la Sierra Gaúcha. Es decir, es una zona en el sur de Brasil con mucha vegetación y la podemos ir observando en este recorrido. Algunas, como siempre en Brasil, toda la vegetación, todos los árboles que acá en Uruguay crecen chiquitos, allí crecen enormes, o acá estas hojas y hojas y flores del tamaño que se pueden observar. Acá seguimos recorriendo por vistas, esta es una panorámica de toda la sierra. Acá tenemos la vista de una población en ese recorrido. Seguimos mirando el recorrido y llegamos al Hotel Hemento Goncalves. Un hotel muy lindo, el Hotel Farina. Vamos a ver recorrer un poco las instalaciones. Éramos un grupo de unos 30 y pico de integrantes de UNITRES que hicimos este paseo. Era un hotel grande, muy, muy cómodo, todo muy bien mantenido. La piscina. Acá tienen los interiores para cuando uno descansaba de volver de los paseos. Era fresco, si bien era septiembre, fin de agosto, la estufita ya prendida, la estufita a leña. Acá tenemos compañeros de viaje intercambiando charlas y juegos. Acá la piscina interna, los jardines del hotel. Miren, aquí sacamos una foto del artefacto con tulipas, en forma de tulipas, y una vista del hotel hacia la sierra. Había llovido, esa noche cuando llegamos llovió, y al otro día ya había salido el sol. Y ya estamos prontos para salir y seguir recorriendo. Acá era nuestro ómnibus de la empresa JC con la que hicimos todo el paseo, y este era el grupo que hicimos el paseo. Y de acá les quiero señalar, este señor lo vimos hace 2-3 días en la televisión, porque es hermano de Eladio Dieste, y él también participó del paseo. ¿Hijo? Bueno, Raquel me dice que es hijo, no tenía, Beatriz. Es hijo. Hijo, de Eladio Dieste. Es el hijo. Hijo de Eladio. Juan Dieste. Gracias. La esposa es compañera. Sí, y la esposa integra nuestro taller.
que La es esposa acá. es María del Carmen, Ahí está, acá está, la estoy maestra. señalando a María del Carmen. Y entonces él es hijo, y el otro día, en el acto que se hizo por la designación de la Iglesia Cristo Obrero en la Estación Atlántida, lo vimos en el informativo a Juan y a María del Carmen allí en la presentación en el acto ese que hubo. Bueno, este sigue siendo el hotel y las vistas que se hay desde el hotel con toda esa vegetación. Y acá vamos a el centro de Eventos Goncalves. Esta es la catedral con un diseño muy moderno. Acá la tienen de frente. Es realmente diferente a las iglesias que estamos acostumbrados, es realmente de una construcción con un diseño muy actual. Y nos vamos acercando. Esta es la entrada de la catedral. Acá una vista hacia las torres. Y acá el interior de la catedral. Vayan viendo hacia el altar. Ya se ven los vitrales que tiene la iglesia. Es muy, muy linda la iglesia interiormente, más allá del diseño particular que tiene el exterior. Son los vitrales muy, muy hermosos. Acá los van viendo. Otra vista de los vitrales. Acá tienen una cercanía también con un altar muy moderno, con un diseño muy moderno. Y el artefacto, la araña que tiene en la parte superior. Y de ahí nos fuimos a otra iglesia, que se llama la Iglesia de la Pipa, que para los brasileros la pipa es el tonel. Esta iglesia es de 1982 y la construcción en larga masa fue realizada con vino. Tiene esa particularidad, más allá del diseño que tiene como el de la entrada que vimos a la Bento Goncalves, también tiene ese diseño en forma de tonel. Aquí lo tienen, no pudimos entrar, estaba cerrada, pero ven la forma que tiene como si fuera un tonel de madera. Y en un costado había un monumento, que es este que estamos observando. Es el monumento a los inmigrantes italianos que colonizaron esta tierra, un homenaje y reconocimiento del poder público municipal y del pueblo ventogongalpense. Y en los 130 años de la inmigración italiana en Río Grande do Sur. Acá lo tienen a ese monumento, muy significativo, en el sentido que muestra el trabajo de los inmigrantes italianos trabajando la tierra. Acá lo tienen, los bueyes tirando de esa carreta y las personas colaborando con el trajinar de quienes lo iban trabajando la tierra, arando la tierra a mano. Fíjense acá, tienen ya para recoger las uvas, el tonel con el vino, y bueno, en ese terreno empujando la carreta, y muestra el esfuerzo de los inmigrantes italianos para hacerse un lugar en el sur de Brasil. Y acá una placa conmemorativa en los 125 años de la inmigración italiana, con los nombres de los primeros inmigrantes. Acá vamos a ampliarlo, llegaron en 24 de diciembre de 1875, estos fueron los primeros inmigrantes, y esta placa es del año 2000. Y acá, más abajo, se recuerda, es un homenaje de la prefectura de Bento Goncalves a una visita de 5 municipios de la provincia de Trento, en Italia,
en renovación de unos proyectos conjuntos como ciudades hermanas. Vieron que hay mucho de eso, una ciudad americana que se hermana con una ciudad de otro lado del mundo para hacer proyectos comunes, y bueno, en este caso la comunidad de Ventos Goncalves se unió con ciudades de 5 ciudades de Trento para hacer proyectos conjuntos. Y lógicamente, si es la ciudad del vino, una de las visitas es visitar las vinícolas o vitivinícolas del lugar. Acá entramos en la vitivinícola Aurora. Son vitivinícolas enormes. O sea, nosotros que visitamos acá las nuestras, las bodegas nuestras, como fuimos el año pasado a Moiso, o quien ha visitado la de Deicas, en Juanicó o Pisorno, son bodegas relativamente pequeñas. Sí, Estañari, o las de que están por Carmelo, el Legado, Campo Tinto, esto es enorme. Y acá, fíjense, el tamaño de los toneles, o sea, el tamaño de esas barricas de madera. Es decir, eso acá no existe. Esos son productos de la fabricación de vino en Brasil, que es un vino que es más bien un vino de mesa, es un vino fabricado industrialmente y que no busca la exquisitez como actualmente las bodegas en Uruguay, que apuestan a la calidad del vino. Ellos apuestan a un vino de cantidad, un vino que sea... Lo que pasa es que nosotros tenemos bodegas boutique. Ahí está, podríamos decir... Y ellos tienen bodegas a granel. Exacto, ahí está. Esa es la idea, y ellos incluso lo dicen, o sea, nosotros no elaboramos quizás los mejores vinos, pero elaboran millones y millones de litros de vino, cuando acá elaborar 100.000 litros de vino, como en Carmelo o la bodega Subizarreta, es muchísimo. Y la bodega Legado, que es una bodega que produce unos vinos muy, muy ricos, de mucha calidad, fabrican 10.000 botellas en el año. Así que imagínense al lado de los millones que se producen en Brasil. Bueno, acá en este corredor observamos la bandera uruguaya, acá estamos representados, y seguimos por los túneles de esa bodega, porque son más de una manzana que hay que pasar por debajo de la calle. Esta fue nuestra guía en el recorrido. Primero se hace una charla, ahí está, con el vestido típico de los inmigrantes italianos. Acá toda la explicación. Y ahí ven los toneles de acero inoxidable. O sea, ellos tienen toneles de madera y toneles de acero inoxidable enormes, todos ellos. Acá está todo el grupo escuchando la conversación, y también tienen barricas de roble más chicas, como en este caso. Van observando entonces lo que es, bueno, las características, la higiene, la limpieza y el tamaño que tiene la producción en esta vitivinícola. Y tienen algunos adornos, como dedicado al dios Baco. Acá tienen otra vista del dios Baco. Sí, sumergido, rodeado de vino. Acá otra vista del Baco desnudo. Y acá nos fuimos a otra vitivinícola que se llama Garibaldi. Estábamos en Aurora, ahora nos fuimos a otra que se llama Garibaldi, en la localidad de Garibaldi. Acá tiene Garibaldi, la capital del espumante, o sea que ellos se dedican en particular al vino espumante, a lo que nosotros llamamos el champagne o al vino espumoso. Sí, con el método champenoise. Acá estamos entrando en la bodega Garibaldi. Acá una foto de un lindo árbol florido al lado de nuestro ómnibus.
está en la calle principal de Garibaldi, y todo en torno al vino, esta escultura con el vertido del vino. Yo tengo una visita de protege. Todavía no vamos a dejar, ¿no? Esperamos un poquito para acá. Que venga. ¿Querés que te saque una foto, Raquel? No, una foto. Acá lo tenemos visto de atrás, la vista desde la bodega, acá nosotros con rodeado de los vinos, y algunas imágenes que estaban en los cuadros de la producción del vino, con un poco de la historia también de la vitivinícola, una vitivinícola muy antigua. Acá tienen, miren, una foto en blanco y negro con las personas. No, fecha no. Bueno, una foto de época sacada de cuando se inauguró, con toda la gente con la vestimenta de esa época. Acá, chiquitas, en la época de la vendimia. Y bueno, diversos cuadros que recuerdan la producción de la uva y luego la producción del vino. Acá con maquinarias antiguas que se usaban originalmente, como acá cuando visita bodegas también siempre guardan lo que eran los métodos antiguos de trabajo como si fuera un museo. Acá observen también el tamaño del tonel que está allí al fondo, atrás del museíto. Y ahora vamos a hacer un poco de campaña a favor del vino. Para quienes toman vino, les refuerza el hecho de que el vino es algo a disfrutar. Y para los que no toman vino, que lo tengan en cuenta para quizás pasarse al bando de los que disfrutan del vino. Y tenemos una frase, es un don de Dios que tiene el hombre de comer, beber y disfrutar de los frutos de su trabajo, tomado del Eclesiastés. Acá de Plinio, del 23 después de Cristo al 79, el vino es la sangre de la tierra. Acá de Tabelé, el vino alegra el corazón del hombre. Jamás un hombre noble odió al vino. Bueno, de Sócrates, el vino moja y atempera y adereza los espíritus y calma las preocupaciones de la mente. De Sócrates. Fíjense a dónde nos estamos yendo. Los filósofos dicen que hay que tomar vino. De Séneca, el vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo, y entre otras cosas, garante la cura de la tristeza. Acá lo vemos del tonel, cómo sacan el vino. Acá es el espumante que ellos fabrican, el espumante Garibaldi. Bueno, de un señor Rousset, el vino tiene el poder de inflamar el alma de toda verdad, de llenar el alma de toda verdad, de todo saber y de filosofía. Acá también tienen la propaganda de la espumante de ellos. De Hipócrates, del inicio de la medicina, un vaso de vino, un trago de vino aplaca al hombre. Bueno, de Thomas Jefferson, en un dólar, dice, el buen vino es una necesidad de la vida. De Cervantes, el vino que se bebe con medida jamás fue causa de daño alguno. Bueno, de
acá no figura de quién es esta frase, quien bien bebe, bien duerme. Quien bien duerme, mal no piensa. Quien mal no piensa, mal no hace. Quien mal no hace, al paraíso va. Y entonces, bien beber, tiene el paraíso ganado. Bueno, después de estas lecciones de filósofos y de escritores importantes acerca del vino, seguimos nuestra recorrida por la bodega. Esta era nuestra guía Beatriz, junto con Raquel, y acá tienen bien cerrado el lugar de venta de vinos al público, ahí con la puertita y todo. Pero seguimos con frases acerca del vino. Feliz el hombre que come comida, que bebe bebida y por eso tiene alegría, de Fernando Pessoa, portugués. Y dice también Fernando Pessoa, buena es la vida, pero mejor es el vino. Y acá, dígame qué bebes y te diré quién eres. O del Salmo 105, bíblico, el vino alegra el corazón de los hombres. Y de Pasteur, existe más filosofía en una botella de vino que en todos los libros. Y de Fleming, el descubridor de la penicilina cura a los hombres, pero el vino es el que los torna felices. Y de Paul Claudette, existe más de 1000 años de historia en una vieja botella de vino. Bueno, después de toda esta lección, espero que algunos se pasen a tomar vino, a disfrutar de un buen vino con una buena comida. Ahí está, y ahí estamos brindando en esta bodega Garibaldi. Todo el grupo. Acá tienen un medallón de madera de la entrada de la bodega. Bueno, y acá uno que se pasó de vino, me da la sensación. Ese es el riesgo. Es beber con moderación, pero el señor me parece que se pasó un poquito de la moderación. Y otro paseo muy interesante que hay en Ventos Goncalves es la epopeya italiana, una historia de la inmigración italiana en Italia. Un parque cultural ¿qué dije yo? Perdón, en Brasil, de la epopeya de los italianos que emigraron hacia Brasil. Y cuando uno entra, allí le hacen todo el recorrido desde la salida de los italianos de Italia, los italianos que por X razón tenían necesidad, generalmente era por problemas económicos, que emigraron hacia Brasil. Y lo hacen a través de un recorrido por diversas salas, en el cual van mostrando las etapas en las cuales salieron de Italia y se integraron y trabajaron en Brasil. Acá tienen la entrada del parque temático Epopeya Italiana, con fotos de época de cuando los italianos empezaron a emigrar. Y fíjense este afiche que se ve que se difundía en Brasil en esa época. Dice, en América, dice, tierra en Brasil para los italianos. Dice, el navío parte todas las semanas del puerto de Génova. Ven y construye vuestro sueño con la familia. Un país de oportunidad, clima tropical en abundancia, riqueza mineral. En Brasil pueden tener vuestro propio castillo. El gobierno le da tierra y los utensilios a todos. Fíjense la propaganda que hacían, en este caso, el barco,
para llevar a los italianos hacia Brasil. Esta es una foto ya de adentro del parque temático, de los italianos ubicados en Brasil, ya con la mata brasilera. Acá personas que hicieron... Era la historia de Rosa y Lázaro. Pues va recorriendo Sí, la historia de esa familia que encabezaron eran Lázaro. dos jóvenes, Lázaro y Rosa. Es muy lindo porque cuando lo van mostrando, lo muestran primero en Italia, y son dos jóvenes, Lázaro y Rosa, en ese momento, y les cuesta decírselo a los padres que se van a ir, pero él se había entusiasmado con ir. Y cuando lo van mostrando, es el lugar de la epopeya italiana, es enormes galpones montados. Uno no puede creer el espacio que utilizaron para hacerlo, y cuando van en el barco, uno va adentro y van proyectando en las paredes el mar e incluso el movimiento del barco, que parece que uno está haciendo el traslado y la salida de Italia y la llegada a Brasil junto con ellos. Acá incluso están Lázaro y Rosa, si no me equivoco, porque está acá abajo la foto de la familia de ellos. Bueno, y esta es una reproducción hecha como si fuera un set de cine, de cómo era las casas, las habitaciones, donde vivían en Italia. Lo mismo acá, el pequeño mercado, y el tipo de ropas que se usaban, las vestimentas que se usaban en esa época, que es la que trajeron los italianos de Italia en su viaje hacia Sudamérica. Ven acá en la fecha 1860 a 1880 fue la inmigración italiana hacia Río Grande do Sul. Acá ven con las valijas, prontos para hacer ese viaje. Los sombreros también de época. Y luego ya la inserción de los italianos en Brasil. Y acá una tienda de souvenir que había en el lugar de la epopeya italiana, que te daban este vasito con el barco y toda esa historia de la epopeya italiana. Vamos a ver un video que habla de la inmigración italiana. Mamma mia, dammi 100 lire che in América voglio andar. Vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre a história dos primeiros 100 anos da imigração italiana ao Brasil. Na primeira metade do século XIX, a Itália estava passando por um período muito difícil, pois estava subdividida. Com isso, seguidamente surgiam conflitos e guerra, levando o povo à pobreza e à destruição, principalmente o norte da Itália. No início da segunda metade do século XIX, veio a unificação da Itália. O povo começou a pedir ajuda ao governo. O governo não tinha recursos, não podia ajudar. Surgiu o interesse do governo brasileiro em receber os italianos que quisessem imigrar para o Brasil. O governo italiano concordou. Início da década de 1870, começou a sair do norte da Itália navios superlotados de imigrantes italianos rumo ao Brasil. As famílias que ficavam lamentavam a saída de seus parentes e amigos, sabendo que nunca mais poderiam vê-los. Nessa época era muito difícil de viver no norte da Itália, pela destruição deixada pelas guerras e pela pobreza. Quem podia sair, saía, sabendo que a viagem e a mudança de vida seria muito difícil e perigosa. Ao sair de suas casas, uma carroça transportava a pouca bagagem que levavam.
e as pessoas iam a pé até a estação ferroviária mais próxima. Depois o trem levaria essas pessoas até o cais do porto. Aí ficaria dias e até semanas à espera do navio que iria levá-los para o Brasil. Os navios viajavam normalmente com o dobro de sua capacidade, correndo o risco de afundar. Ao chegar no Brasil, a maioria dos imigrantes era encaminhado para 3 diferentes lugares, conforme foram cadastrados no norte da Itália antes de partir. Um grupo ia para o Espírito Santo, outro grupo ia para São Paulo. Nesses 2 lugares, os imigrantes iam trabalhar nos cafezais, como empregados. O terceiro grupo, o destino era o sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para trabalhar na terra. A maioria dessas famílias de imigrantes que iam para o sul seriam colocados na Serra Gaúcha. Nas décadas de 1870, 80 e 90, milhares de imigrantes italianos imigraram para o Brasil. As famílias que tinham como destino o Rio Grande do Sul, o fim da viagem era Porto Alegre. O governo gaúcho acelerava os trabalhos nas demarcações das terras, porque com o passar do tempo ia chegando mais e mais famílias de imigrantes italianos a Porto Alegre. Os grupos de pessoas que faziam o trabalho de demarcar as terras tinha como princípio que todos os pedaços de terra deviam ter uma fonte de água ou acesso direto a um rio ou riacho que passavam entre os morros na Serra Gaúcha. Por isso as terras divididas eram estreitas e compridas. Algumas chegavam a 2.000 metros de comprimento. As famílias de imigrantes ficavam várias semanas em Porto Alegre antes de receber a terra. Ao ser chamada, a família recebia algumas ferramentas para derrubar a mata e trabalhar na terra, como facão, foice, machado, enxada e outros. E também recebia um pouco de alimento e semente para plantar, e uma arma para se proteger dos animais ferozes que habitavam a Serra Gaúcha. A maioria dessas famílias, para chegar a seu destino, que era o pedaço de terra que o governo havia dado, saíam de Porto Alegre em um pequeno barco a vapor. As famílias com destino à colônia dos Bugres, Caxias do Sul, o barco subia o rio Caí. As famílias com destino à colônia de Alfredo Chaves, Veranópolis, Garibaldi e Bento, subiam o rio Taquari. Depois, com um barco menor, seguiam viagem pelo rio das Antas. Eram usados os rios como caminhos, porque não existiam estradas. Os barcos iam o mais para cima possível, nos rios, levando as famílias de imigrantes, aproveitando para levar alimento para as famílias de imigrantes que já estavam estabelecidas no meio da mata. Depois retornava pegando produtos que estavam às margens dos rios para levar para Porto Alegre. Para chegar ao pedaço de terra, as famílias seguiam viagem a pé, com auxílio de cavalos e mulas para transportar a pequena bagagem que as famílias levavam junto. O governo gaúcho distribuía as terras dessa forma. As famílias que tinham filhos grandes e um pouco de dinheiro recebiam uma colônia de terra. As famílias que tinham filhos pequenos e pouco ou nada de dinheiro recebiam meia colônia de terra. As famílias, para chegar ao seu pedaço de terra, era acompanhada por um representante do governo. Ao chegar na terra, ele mostrava mais ou menos os limites da divisa da terra. Dadas as informações, o representante do governo abandonava o local.
As famílias ficavam praticamente abandonadas no meio da mata. Os primeiros dias, semanas e meses foi um período muito difícil para essas famílias de imigrantes, pois elas não sabiam onde estavam, não conseguiam nem ver o sol, porque estava socada dentro da mata no meio dos morros. Nos primeiros tempos, se abrigava ao redor ou embaixo de troncos de árvore ou pequenas cavernas. O primeiro trabalho era escolher um lugar para abrir uma clareira na mata, para construir um abrigo primitivo, escolhendo perto de uma fonte de água ou um riacho, para facilitar o abastecimento de água ao abrigo. Os primeiros abrigos normalmente eram feitos de galhos de árvores, cobertos de capim ou ramas de árvore. A mata era derrubada e queimada, para depois começar a plantar. A comida era cozinhada em fogo aberto, no interior do abrigo ou fora dele, sempre com muito cuidado de não queimar o abrigo. Mas assim mesmo, seguidamente, alguns abrigos se queimavam. Com o passar do tempo, começaram a construir pequenas casas, feitas de tábua cerada à mão. E também começaram a construir casas de pedra. Ambos os tipos de casas, o telhado era feito de madeira lascada. Dentro começava a ser usado tábua como assoalho. Para cozinhar a comida, começava a surgir a chapa. Ainda tinha um risco muito grande de queimar a casa, porque para alimentar o fogo na chapa era usado lenha de metro. Seguidamente caía brasa no chão e pegava fogo o assoalho. O imigrante italiano acreditava no cristianismo, onde se formava um pequeno grupo de família. Era construída uma capela para, aos domingos à tarde, rezar o terço. Todas as noites, antes de dormir, as famílias rezavam o terço. A mata aos poucos ia sendo derrubada. Depois de seca, faziam as queimadas. Aos poucos, começava a aparecer áreas plantadas. Com o passar do tempo, esses imigrantes não dependiam mais da ajuda do governo para se alimentar, porque já estavam colhendo os alimentos. Quando esses imigrantes se encontravam na igreja, na bodega, ou quando as famílias iam fazer filó, normalmente aos sábados à noite, na casa dos vizinhos, faziam cantorias como essa. Essas canções vinham do fundo da alma desses imigrantes, para matar um pouco da saudade que sentiam dos amigos e parentes que deixaram no norte da Itália. O som dessas cantorias andavam quilômetros e quilômetros de distância, quebrando o silêncio daqueles morros e daquelas canhadas. Bueno, ahí vemos la historia, la dura historia de cualquier inmigración
por razones económicas, políticas, de guerras, como ahí se planteaba, y la lucha dura por abrirse camino de los inmigrantes en una tierra nueva. Y vamos a ir culminando con una tarantela. Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza, de Nova Veneza, Santa Catarina. Coreografia recordando uma festa italiana, de Susan Brogni. No palco, Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza.
Bueno, esto fue por el día de hoy. Si quieren, desilénciense y si quieren opinar Estuvo algo. precioso. Muy lindo. Precioso bien. recuerdo. Muy lindo. Muchas Recordar gracias. gracias. Muy interesante. Muy buena. Precioso, muy lindo, gracias. Vamos a Daniel Pani, que nos lo había dicho. Muy bien, todo. Paseo, qué paseo. Rubén, Sí, un datito, evento González. González. sí, es González como está. Es con cedilla, sí. Lo que pasa que no, mi teclado no tiene cedilla, entonces no lo Claro, puedo hacer. casi ninguno. Solo los franceses. O los Claro, portugueses. entonces ahí es que estaba yo en la duda cuando iba a empezar a hablar, ¿viste? Yo me emocioné porque vi a mis abuelos. Eran mis abuelos viniendo a Uruguay en esa fecha. De verdad que me emocionó. Yo vi a mis abuelos. Mirá. 4 abuelos. Los de una comunidad o de otra, todos tenemos esas historias de nuestros abuelos o bisabuelos que hicieron ese recorrido. Muy dura. Anda para una vida durísima. Bajaron de los barcos. Chao. Que pasen bien. Bueno, Muy lindo. hasta el año que viene. Hasta el próximo lunes. Chao, Rubén, me hiciste quedar mal porque no fuimos al avión. Va a ser el tema del próximo lunes. Va a ser el tema. Esta vez fue en barco, ¿viste? El lunes que viene cruzamos el Atlántico. El lunes que viene vamos en avión. Y nos vamos con la valija. La picada. ¿La ¿Nos vamos el lunes que viene? Cruzamos el Atlántico, no sabemos a dónde vamos. Ah, bien. Hay que hacer el hisopado. Nos lleve, Con la pandemia es difícil saber. donde nos lleve, Sí. donde nos lleve el viento. Destino. Igual. Muchas gracias. Que pasen bien. Igualmente, próxima. Buena semana. Gracias. Chao. Chao.